Muy buenos días, tengan ustedes, señores estudiantes, bienvenidos a la cátedra de radiología, clase teórica del día de hoy. Vamos a llevar el tema de anomalías dentarias, que está dentro del programa que ustedes tienen y que, bueno, van a ser evaluados posteriormente en los exámenes parciales respectivos. Al hablar de anomalías dentarias, tenemos que hablar de lo que significa la etiología de las mismas, ¿no? Factores de herencia multifactoriales, muchos factores que pueden incidir en una malposición dentaria, factores cromosómicos que pueden también ser parte de lo que significa la etiología, el origen, el génesis de este tipo de lesiones y factores ambientales que también inciden en el tema de estas malformaciones dentarias, malposiciones dentarias y anomalías dentarias de estructura y forma. La clasificación de anomalías dentales puede clasificarse de acuerdo a las anomalías de número, anomalías de erupción, anomalías de forma, tamaño, estructura y anomalías de color. Cuando hablamos de número, piezas dentarias que exceden el número normal, generalmente de piezas erupcionadas en la cavidad bucal o una disminución de ellas. Anomalías de erupción, piezas dentarias que erupcionan en lugares donde habitualmente no lo hacen. Es, por ejemplo, raro observar la erupción de un canino, por ejemplo, a nivel de la zona de premolares, o un molar, por ejemplo, a nivel de una zona de un premolar. Entonces, más o menos, se refieren las anomalías de erupción. Anomalías de forma, piezas dentarias que no tienen la forma anatómica característica, muchas veces son ovoides, estas piezas dentarias, y carecen de una forma que los distinga de una pieza dentaria normal, tanto temporaria como una permanente. Anomalías de tamaño, dientes extremadamente grandes y dientes también extremadamente pequeños, anomalías de estructura, lesiones a nivel de esmalte, lesiones a nivel de dentina, lesiones a nivel de cemento y las anomalías de color, que pueden ser pigmentos que pueden de forma tanto exógena como endógena modificar, ¿no?, lo que significa el color de una pieza dentaria y darle una distinta tonalidad. Cuando hablamos de piezas supernumerarias nos referimos a lo que estamos viendo en imágenes. Estamos viendo piezas dentarias que erupcionan por demás y que con el tiempo pueden causar algún otro tipo de lesiones, como desviación en la posición normal, alterando la normoclusión, la relación de arco, y bueno, lo que también pueden llegar a provocar es la retención de muchas piezas dentarias que quedan encriptadas y que suelen retenerse fácilmente en la cavidad bucal, porque estas piezas pueden actuar como una especie de cuña. Vean ustedes la parte clínica, es decir, al examen clínico y al examen radiográfico. Una radiografía con técnica periapical nos permite observar el detalle de estas piezas dentarias supernumerarias. También se puede visualizarla mejor en una radiografía panorámica y, como no, también en una radiografía oclusal, que son las ideales para poder observar este tipo de, en este caso, retenciones de piezas dentarias o de piezas dentarias que han excedido el número normal de piezas erupcionadas. Cuando hablamos de dientes supernumerarios, estamos hablando generalmente de piezas que son extras en exceso presentes en los maxilares, es decir, más de 20 en temporales y más de 32 en permanentes. Son dientes que salen repetidos y obstruyen el crecimiento de los demás. También pueden ser, es decir, no son funcionales, por lo que estas piezas dentarias causan alteraciones a nivel de la oclusión del paciente. Como ustedes ven de forma clínica, ven por ejemplo esas piezas dentarias que lo que llegan a causar generalmente son impactaciones, llegan a causar retención de alimentos e inflamaciones a nivel gingival que luego repercuten a nivel generalmente de encía. Ven ustedes la parte clínica y bueno, ven también ustedes una radiografía panorámica que nos permite visualizar las piezas dentarias que nosotros estamos observando. Características, examen clínico, examen radiográfico que ustedes tienen que saber manejar. También tenemos en la fotografía, por ejemplo, una pieza dentaria que ha erupcionado por detrás, es decir, se ha palatinizado, y lo que ha causado es por el impacto, por la alimentación, por la presión que ejerce, la vestibularización de un lateral. Vean ustedes, esa pieza lateralizada está vestibularizada, es decir, va a levantar el labio del paciente. Estas piezas generalmente provocan eso, la desviación en la normoclusión de un paciente,
¿Qué es lo que hay que hacer con estas piezas? Generalmente sacrificarlas, es decir, extraer la pieza dentaria, que es el origen de esta malformación dentaria, ¿cierto? O de esta malposición, en este caso, dentaria, no malformación dentaria, de esta malposición dentaria. Dientes supernumerarios, como ya hemos visto. Anodoncia parcial, que se presenta también cuando se ven afectados una, dos o más piezas dentarias. Es un tipo de anodoncia común en una dentición permanente. Puede ser que tengamos todas las piezas dentarias, pero no haya erupcionado un lateral, por ejemplo. Entonces tenemos una anodoncia parcial de una pieza que se ha incluido, se ha retenido y que radiográficamente la vamos a visualizar porque clínicamente la pieza dentaria no aparece en la cavidad bucal. Entonces podemos utilizar las variadas técnicas radiográficas que ustedes ya conocen, como por ejemplo una pantorradiografía o una panorámica que le puede servir al odontólogo, en este caso, para determinar si esa pieza se ha retenido, está encriptada dentro del tejido óseo. Una radiografía que puede ayudar mucho también son las radiografías oclusales, que pueden ayudar a determinar la verdadera y real posición de esa pieza si está incluida en tejido óseo. Caso contrario, se estaría hablando de una anodoncia verdadera porque no hay la presencia de un germen dentario. Entonces esa pieza dentaria ha erupcionado sin la presencia de un germen dentario que, bueno, pueda llegar a provocar que esa pieza dentaria entre en una normoclusión. Entonces estamos hablando de anodoncias parciales. Anodoncias totales, que sería lo más grave que podía presentar un paciente. ¿Por qué? Porque en esta clase de anodoncias hay ausencia completa y total de gérmenes dentarios y de piezas dentarias, tanto del grupo temporario como del grupo permanente. Raramente se presenta. Es raro, pues no hay dientes ni temporales ni permanentes, y en casos más graves presentan generalmente, muchas veces, solamente los caninos y primeros molares. Y presentan no solamente la ausencia de piezas, sino que estas no son parecidas a las piezas dentarias que habitualmente nosotros conocemos por anatomía, por forma, que están dentro de la cavidad bucal. Entonces tenemos ese tipo de anomalías tanto al examen clínico como al examen radiográfico. Muchas lesiones pueden producirse generalmente por síndromes que tienen algún tipo de pacientes que expresan esa anodoncia de piezas dentarias en cavidad bucal. Habitualmente no es regla, pero en la trisomía 21 muchas veces pueden observarse pacientes anodónticos, es decir, con ausencia de piezas dentarias en la cavidad bucal, es decir, piezas que no han encriptado, no estaban encriptadas, pero que tampoco han erupcionado en la cavidad bucal. Dientes supernumerarios, como ya lo hemos mencionado anteriormente, dientes que exceden el número normal de piezas dentarias. ¿Cuáles son estos dientes supernumerarios? ¿Cuál es el grupo, diríamos, de elección de estas piezas dentarias supernumerarias? Generalmente los caninos, los terceros molares, que erupcionan muchas veces en, como dientes supernumerarios. Es fácil muchas veces observar dos caninos, por ejemplo. Es fácil observar terceros molares, duplicados en la cavidad bucal, y también piezas dentarias en el segmento anterior como los incisivos centrales inferiores. Entonces son dientes que han erupcionado a mayor cantidad de piezas que generalmente erupcionan en cavidad bucal. Vamos al siguiente gráfico. Vemos las famosas agenesias dentales. Al hablar de una agenesia dental, simplemente utilizando el término de A, estamos hablando sin pieza dental. Se caracteriza por la falta de formación de uno o de más piezas dentarias, tanto en la dentición primaria como en la dentición permanente. Característico generalmente en algún tipo de lesiones que suelen llegarse a producir en cavidad bucal, generalmente en pacientes que tienen un síndrome, por ejemplo, como lo que les había mencionado anteriormente, la trisomía 21, que puede ocasionar anodoncia y que también puede llegar a causar agenesia dental, sumado también al síndrome de Papillon-Lefebvre, característico en estas piezas dentarias. Anodoncias totales,
ausencias de piezas, como lo hemos visto, al examen radiográfico, ¿qué es lo que vamos a visualizar? Vamos a ver un alveolo, un tejido óseo completamente vacío, incluso disminuido de tamaño, también dependiendo de la edad del paciente. Pacientes candidatos muchas veces a utilizar, en este caso, prótesis desde su juventud, o caso contrario, ver la textura del hueso para ver si estos pacientes toleran implantes. Porque muchas veces al haber ausencia de piezas dentarias, esos huesos están completamente debilitados. Debemos realizar una densitometría ósea para medir si ese hueso tiene la capacidad de recibir un huésped, es decir, en este caso un implante, para poder de alguna manera suplantar las piezas que no están presentes en cavidad bucal. Seguimos con el estudio respectivo y vemos la anodoncia parcial o la hipotoncia. Es la ausencia congénita de dientes, los más frecuentes, los segundos premolares inferiores, incisivos laterales superiores y terceros molares. Hipos, del término pocos, dontos, dientes. Entonces no creo que haya ningún tipo de problema. El examen radiográfico vamos a observarlo de esta manera. Vean ustedes, y vean ustedes el común denominador de los maxilares. Maxilares completamente delgados, reducidos en tamaño, ¿cierto? Que son características de este tipo de anomalías en pacientes que no tienen piezas dentarias. Las pseudoanodoncias, provocadas por falta de espacio. Lo que les decía anteriormente. Cuando hay muchas veces piezas dentarias que no han podido, es decir, exfoliarse, entrar en un periodo de rizoclasia normal, fisiológica, y que han permanecido en la cavidad bucal, lo que generalmente hacen es retener y desviar las coronas de piezas dentarias dentro del tejido óseo, dando la impresión de que se tratara de una anodoncia de una pieza dentaria. ¿Cómo vamos a ratificar, diríamos, este tipo de pseudoanodoncias, es decir, falsa anodoncia, mediante un examen clínico? Muchas veces hay abultamiento por vestibular o palatino, y también vamos a apelar a los exámenes complementarios, que son los exámenes radiográficos, donde sí vamos a poder determinar que estas piezas dentarias se encuentran retenidas, se encuentran incluidas en tejido óseo y que tienen que someterse a un tratamiento quirúrgico. Por eso las denominamos pseudoanodoncia, es decir, una falsa anodoncia. Presencia de piezas dentarias que se encuentran retenidas en cavidad bucal. Dientes impactados. Generalmente podemos encontrar esto en piezas como los terceros molares, dientes que muchas veces no pueden o no tienen la facilidad de erupcionar, y lo que hacen es mesializarse, muchas veces en posición horizontal, como vemos en la radiografía, y que suelen empujar a la pieza contigua, es decir, al segundo molar. ¿Qué efectos pueden producir? Pueden producir inflamaciones, una famosa pericoronaritis, pueden provocar en la raíz de una pieza dentaria, especialmente en las raíces distales, pueden llegar a provocar generalmente fenómenos parecidos a la rizoclasia, rizólisis en esas coronas por la presión ejercida de la corona. Esto habitualmente se observa más en terceros molares, que se impactan, que pueden estar semi-impactados, retenidos o parcialmente retenidos, como observamos en el examen radiográfico que estamos visualizando. Alta sintomatología del dolor, el paciente viene muy adolorido, muchas veces viene con infecciones características de este tipo de lesiones que suelen presentarse, reitero, generalmente en el grupo de los terceros molares, con mayor frecuencia, casi en un 75% en los molares inferiores y casi en un 45 a 50% en molares superiores. Es decir, en terceros molares superiores siempre hay predisposición por las piezas dentarias inferiores. Muy bien, se refiere a dientes que no pueden erupcionar por una barrera física, falta generalmente de espacio. Piezas que están muy cerca de la rama ascendente del maxilar y que se han retenido y que suelen causar generalmente inflamaciones a nivel de tejido gingival y que pueden provocar también deterioro de la pieza dentaria contigua, es decir, un socavamiento como una especie de semiluna
a esas piezas dentarias con alta sintomatología de dolor, como podemos observar en el examen radiográfico que estamos viendo. Radiografía periapical, radiografía de paralelaje que nos va a permitir observar este tipo de lesiones. Vamos a la erupción tardía. Se da cuando los dientes permanentes aparecen mucho después, cuando deberían haber erupcionado. Estas piezas dentarias no erupcionan en cavidad bucal. Es decir, el periodo de erupción suele retrasarse. Habitualmente, molares de 6 años, piezas dentarias como los incisivos centrales, a los 6 años comienzan a erupcionar y estas piezas pueden sufrir, diríamos, una especie de retraso en la erupción dentaria, así como los incisivos centrales que erupcionan a los 7 años, pero que pueden sufrir variaciones en su erupción. Es decir, dan la apariencia de que estas piezas están retenidas o ausentes, pero erupcionan a los 8, 9 años, dando una erupción tardía de estas piezas dentarias. ¿Cuál es el riesgo de una erupción tardía? El cierre muchas veces de espacios, es decir, un apiñamiento dentario en los diferentes segmentos donde hay ausentes piezas con estas características, generalmente en los grupos anteriores, es decir, en piezas dentarias anteriores. La erupción prematura, todo lo contrario, piezas dentarias que erupcionan prematuramente, es decir, incluso niños, ¿no?, que erupcionan con piezas dentarias, ya sean dientes natales que aparecen en el nacimiento o neonatales que aparecen poco después del nacimiento, dando la impresión de que estos niños tienen, es decir, es una especie de calcificación superior en relación, por ejemplo, a otro tipo de niños. Concepto completamente errado porque estos niños que nacen especialmente con dientes natales tienen problemas a nivel óseo y a nivel generalmente de piezas dentarias, donde muchas veces se han asociado a hipoplasias de esmalte. También suele incidir muchísimo, en, bueno, causarle daño generalmente a la madre, especialmente a nivel de los pezones, porque estos niños empiezan a masticar, empiezan a cerrar y empiezan a comprimir el pezón y empiezan a haber generalmente grietas de pezón, ¿no? Empiezan a haber lesiones a nivel de los pezones, especialmente aquellas madres que dan de lactar a sus niños y que tienen la presencia de estas piezas dentarias en erupción prematura. Vamos a las anomalías de tamaño. Vean ustedes dientes microdónticos que no guardan relación con los dientes que están, por ejemplo, o vecinos. Vean ustedes una forma de ovoide de esa pieza dentaria, es decir, que no guardan relación anatómica con una pieza dentaria normal, ¿no? Ahí está la microdoncia, una morfodiferenciación, y una macrodoncia, dientes que son extremadamente grandes. Esto también lo podemos asociar a ciertas razas. Por ejemplo, el caso de los polinesios, el caso, por ejemplo, de pacientes asiáticos que tienen el grupo, especialmente de piezas dentarias anteriores, casi aumentadas de tamaño, dando la apariencia de una macrodoncia, pero esto generalmente es por raza, ¿no? Polinesios, por ejemplo, asiáticos que tienen los dientes de tamaño grande. Un ejemplo muy claro de una anomalía de forma, una macrodoncia, es ese famoso cantante Freddie Mercury, por ejemplo, ¿no?, que tenía piezas dentarias macrodónticas, como un ejemplo simplemente de ese tipo de piezas dentarias. Vamos a las microdónticas, ¿no?, que pueden ser microdónticas verdaderas o microdónticas falsas. Cuando estamos hablando de una microdoncia verdadera, estamos hablando de piezas dentarias que guardan relación entre su corona y su raíz. Ambas son pequeñas. Entonces hablamos de una microdoncia generalmente verdadera. Y hablamos de una microdoncia falsa cuando las piezas dentarias a nivel de su corona son pequeñas, pero las raíces son normales. Es decir, que están dentro de la cavidad bucal muchas veces presentes, pero las raíces son extremadamente pequeñas. Microdoncia generalizada a nivel de toda la cavidad bucal, piezas dentarias que pueden ser verdaderas. En el caso del enanismo, generalmente enanismo hipoficiario, pueden presentarse este tipo de anomalías.
¿Qué otras anomalías más se asocian a este tipo de situaciones? Descalcificaciones prematuras, es decir, piezas dentarias que van a perder muy fácilmente el caparazón adamantino que los protege, es decir, la estructura de esmalte. Microdoncia localizada, son segmentos nada más de piezas dentarias bastante pequeñas. Pueden ser incisivos laterales, pueden ser generalmente incisivos superiores que tienen este tipo de lesiones. Y los famosos dientes en clavija, ¿no? Aquellos que son muchas veces característicos de predominio, por ejemplo, en pacientes que tienen, o pastornomónicos, que tienen generalmente sífilis, es decir, nariz sencilla de montar, dientes en clavija o dientes de Hutchinson, que también se los llama. ¿Cierto? Entonces estamos hablando de una microdoncia y de una forma dentaria que no guarda relación con los dientes predecesores o con los dientes que habitualmente nosotros conocemos en la anatomía dentaria, la cual nosotros permanentemente llevamos. Muy bien, vean ustedes los ejemplos de microdoncia, todas las piezas dentarias normales al examen clínico, y vean ustedes, el central está disminuido de tamaño, ¿cierto? Igual, en el otro segmento, en la otra parte, segmento antero superior, vean ustedes ese diente microdóntico, no solamente microdóntico, sino también eumórfico, porque no tiene forma, tiene una forma de huevo, tiene una forma de clavija característico de esas piezas dentarias. Entonces, ¿qué es lo que produce? Un cierre prematuro de ese espacio. Entonces, esa pieza dentaria está alterada. Vamos al siguiente cuadro, vamos a los exámenes radiográficos. Vean ustedes una técnica oclusal que nos va a mostrar el tamaño de las raíces, que incluso se le han realizado tratamientos de endodoncia. Vean ustedes en esas piezas dentarias, a nivel del segmento antero superior, vean ustedes, incluso hay la presencia de una pieza dentaria encriptada, y la microdoncia que se observa a nivel de zona de los molares. ¿Serán estos dientes pasibles a ser sometidos, por ejemplo, a coronas, retenedores de puentes, por ejemplo? No. Por la excesiva carga que van a recibir estas piezas dentarias no tienen esa posibilidad de ser retenedores de puentes, de coronas, porque van a tener problemas y estas piezas dentarias con el tiempo van a, es decir, se van a exfoliar solas por el tamaño tan pequeño que tienen las raíces. Y abajo vemos un ejemplo claro de dientes macrodónticos, es decir, piezas dentarias aumentadas de volumen, no solamente a nivel de su corona, sino también a nivel de sus raíces, da la apariencia de que se trata de un error radiográfico, defecto en una angulación vertical. Esas piezas dentarias parecen piezas dentarias elongadas, las que estamos observando. Si ustedes me permiten, por ejemplo, ver esta radiografía, parece que la técnica radiográfica estuviera mal realizada. Vean ustedes, piezas dentarias en la técnica oclusal, donde vamos a ver cámaras pulpares extremadamente amplias, asemejándose ya a las famosas piezas con taurodontismo, que son características cuando tienen las pulpas extremadamente grandes. Otro examen radiográfico que muestra generalmente piezas microdónticas. Vean el tamaño de ese premolar, por ejemplo, en relación al primer premolar, extremadamente pequeño, ¿cierto? Que, bueno, si bien estéticamente puede cumplir una función, pero diríamos funcionalmente no va a cumplir la función que nosotros deseamos y con el tiempo va a ser una pieza dentaria que va a terminar exfoliándose de la cavidad bucal. Macrodoncia, piezas dentarias extremadamente grandes, de cualquier pieza dentaria, diámetros mesiodistales y cérvico-incisales demasiado amplios. Vean ustedes la fotografía de esta niña que tiene esas piezas dentarias extremadamente grandes, casi similares a las de los de raza asiática, ¿no? Grandes esas piezas dentarias. Igual al examen clínico, veamos incluso la fusión que ha tenido un incisivo central, las fusiones que tienen estas piezas, muchas veces también con incisivos laterales, que se hacen mucho más grandes en su tamaño. Estas macrodoncias pueden ser también parciales y pueden ser totales, pueden ser generalizadas o pueden ser localizadas. Las que estamos visualizando son generalmente generalizadas porque vemos todas las piezas dentarias del mismo tamaño. Y las localizadas, que solamente vemos un grupo como el incisivo central que está aumentado de tamaño. Examen clínico que estamos observando.
Vean ustedes, ahí también el tamaño de las piezas dentarias. Radiografía ideal, radiografía panorámica. Radiografía panorámica. Piezas dentarias con gigantismo radicular, las famosas piezas dentarias que se denominan piezas dentarias con raíz o con micro o con macro, perdón, en este caso piezas dentarias grandes con macrorricia, es decir, raíces extremadamente grandes. El caso de los caninos, por ejemplo, que ya de por sí tienen raíces largas, pero son ya extremadamente largas y estamos hablando de una macrorricia. Y todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, cuando son piezas pequeñas, estamos hablando de una microrricia, es decir, raíces extremadamente pequeñas. Vean ustedes esa radiografía de esas piezas dentarias en segmento anterior, vean ustedes cómo están esas piezas dentarias, cómo se ubican esas piezas dentarias, están prácticamente casi, diríamos, con un tamaño extremadamente reducido. Estoy hablando de un enanismo radicular denominado también microrricia. Microrricia. Examen radiográfico con el cual podemos visualizar estas piezas dentarias, grandes especialmente en el segmento de los molares inferiores. De los molares inferiores. Anomalías de forma. Ya hemos hablado de las anomalías que presentan estas piezas dentarias en el número que excede la cantidad y bueno, también en el tamaño de las piezas dentarias. Las anomalías también de forma, existen cúspides y tubérculos accesorios que pueden localizarse en cualquier pieza dental. Lo más frecuente son los incisivos en el cíngulo, generalmente suelen parecerse a gotas de esmalte, como las famosas perlas de Epstein que ustedes conocen, ¿cierto? Muchas veces compartiendo no solamente esmalte, sino también compartiendo dentina y en muchas ocasiones, estas perlas tienen prolongaciones de cuerno pulpar que las hacen mucho más complicadas en su tratamiento porque al extraer esos nódulos muchas veces estamos provocando heridas pulpares. Por eso es necesario, vital, el examen radiográfico para poderlas visualizar y para no comprometer, diríamos, a esa pieza dentaria. Entonces tenemos las anomalías de forma. Las geminaciones, división de un germen dentario, que aparentemente da la formación de dos dientes, ¿no? Se gemina esa pieza dentaria y parece que brotaran dos dientes de la cavidad bucal. ¿Dónde se producen estas piezas dentarias? ¿Dónde es el grupo de predilección? Generalmente en los incisivos inferiores temporales, también en los centrales, ya sean permanentes o temporarios, y al examen radiográfico da la apariencia de que estas piezas dentarias estuvieran partiéndose. Es decir, comparten una sola cámara pulpar, comparten un solo conducto radicular. Amplios, obviamente, pero comparten muchas veces un solo conducto radicular. Piezas que se han geminado, piezas dentarias que han geminado. Ven ustedes ahí, geminación. Piezas dentarias que se han geminado en cavidad bucal, dando la apariencia de ser piezas dentarias algo más grandes y que tienen una línea en la parte media que los caracteriza. Una línea media que parece que estas piezas dentarias estuvieran partidas. Fusión. Hablamos de fusión cuando los gérmenes dentarios o las piezas dentarias generalmente se han unido unas a otras. Vean ustedes el examen clínico que se ha realizado y una extracción de un molar, fusionada la raíz de esa pieza dentaria con la raíz de la otra pieza, es decir, una cementosis que se ha producido en esa pieza dentaria y que ha llegado a cohesionar un molar haciéndolo de mayor tamaño. Entonces esa pieza dentaria ha sufrido un proceso de fusión. Igual en los inferiores, se ha fusionado, ¿cierto? Donde podemos observar con mayor predilección a nivel de segundos molares inferiores y terceros molares. Es por eso que cuando ustedes extraen un tercer molar, muchas veces las raíces en los inferiores no están bien diferenciadas. Parece que estuvieran soldadas unas a otras. Lo mismo pasa con los segundos molares inferiores. No en mayor grado, pero muchas veces con este tipo de patologías casi en un 55%. Cúspides supernumerarias, vean ustedes,
esa cúspide a nivel de cíngulo del incisivo central, que le va a dificultar obviamente al paciente muchas veces cerrar la cavidad bucal. Va a parecer que tuviera una especie de una semilla, una piedrita dentro de la cavidad bucal. Y vean ustedes al lado también una pieza dentaria que tiene una cúspide accesoria, supernumeraria, ¿cierto? Que, bueno, se observa a nivel de la cavidad bucal. Les decía, estas piezas dentarias muchas veces no solamente comparten esmalte, sino lo hacen también con tejido dentinario y muchas veces, para mala suerte, logran tener un filamento de cuerno pulpar, lo cual las hace muy sangrantes, muy complicadas y necesariamente se tiene que hacer un tratamiento, casi diríamos endodóntico, para eliminar esa situación. Anomalías de forma, la fusión, unión durante el desarrollo de dos o más dientes por medio de la dentina y del esmalte. Generalmente es un diente supernumerario, afecta la dentición permanente, como reza la bibliografía, y también la temporal. Un ejemplo de piezas dentarias que tengan fusión. Los tienen ustedes en su casa como mascotitas a los perritos. Véanlos, por ejemplo, a sus perritos. Los perros generalmente tienen piezas dentarias fusionadas, especialmente a nivel del segmento de los molares. Esas piezas dentarias se han fusionado, comparten un solo esmalte, comparten una sola dentina, comparten una sola o un mismo paquete vascular, ¿no? Como la pulpa dentaria, paquete vasculolinfático. Entonces, bueno, ahí vemos un ejemplo claro de fusión. En el ser humano también se producen incrementando más al erupcionar esa forma de flor de lis que tienen las piezas dentarias cuando van erupcionando. Muy bien, ahí está entonces los ejemplos. Taurodontismo, que también es una anomalía que tienen las piezas dentarias en forma. ¿Por qué? Porque esas piezas dentarias tienen cámaras pulpares extremadamente grandes, similares a los cuernos del toro. Por eso se les denomina taurodontismo a esas piezas dentarias, piezas con taurodontismo. ¿Por qué? Porque esas piezas dentarias tienen cuernos pulpares extensos, que muchas veces llegan casi hasta el límite amelodentinario, por eso que complican muchas veces los tratamientos endodónticos. Cámaras pulpares amplias y conductos muchas veces radiculares también amplios, pero cortos, debido a que la cámara pulpar ocupa gran cantidad del espacio de la estructura dentaria, como ven ustedes al examen radiográfico y también en los gráficos que estamos observando. Pacientes con taurodontismo, vean ustedes ese taurodontismo en esa radiografía periapical, vean las características de esa pulpa dentaria. Bastante grande esa pulpa dentaria, con filetes radiculares extremadamente cortos, pero amplios. Ahí vean ustedes esa forma de taurodontismo. Piezas dentarias, como les he dicho anteriormente, las piezas dentarias con los dientes de Hutchinson, dientes en clavija, o similares, por ejemplo, a las clavijas de la guitarra, ¿no? Cuando ustedes afinan una guitarra, más o menos tienen esa forma. Las anomalías en dirección, ¿no? Las famosas dilaceraciones, generalmente en grupo molar. Y vean ustedes, la radiografía es muy clara. Y vean ustedes, parecen los pies de una bailarina. Si ustedes ven en la radiografía, es una incurvación, la dilaceración o angulación pronunciada de la porción radicular de un diente, ¿no? Generalmente esas piezas dentarias se desvían y las raíces tienen una forma de bayoneta muchas veces, ¿cierto? Que complica. ¿Cuál es la mayor complicación que tienen estas piezas dentarias? En el momento de las extracciones y de las endodoncias, donde, bueno, se dificultan los tratamientos endodónticos. Su etiología puede deberse a golpes durante el desarrollo de esas piezas dentarias. Pueden también tratarse de piezas dentarias que han sido presionadas por la presencia de un tercer molar impactado, y factores hereditarios que también pueden causar muchas veces la dilaceración o desviación en la trayectoria de una raíz de una pieza dentaria. Los dents in dents, diente invaginado, un diente que pareciera estar ingresando dentro de un propio diente. Es una marcada invaginación del esmalte al interior de la papila dental que da el aspecto de un diente dentro de otro diente. Por eso dicen dents in dents. Puede afectar a varios dientes,
El grupo de predilección generalmente son los incisivos, el grupo anterior, y los premolares. Tener varias localizaciones afecta a ambas denticiones, tanto temporales como permanentes, y pueden verse afectados, como lo decía, el grupo anterior, incisivos, los laterales superiores y también los premolares y caninos, que sufren este proceso de los dientes o dents in dents. Vean ustedes, todo lo contrario, todo lo contrario. Hemos hablado del dents in dents, ahora hablamos del diente evaginado, o dents invaginatus, o evaginatus, perdón, evaginatus, es decir, papila dental que tiende a salir afuera, generando una especie de tubérculo a nivel de las piezas dentarias. Como podemos observar en el gráfico, en la radiografía podemos observar que esa pieza dentaria parece estar saliendo de la corona de la pieza dentaria. ¿Listo? Entonces, estamos hablando de un diente que se ha evaginado, es decir, ha salido hacia afuera. En el invaginatus ingresa hacia adentro. Esa es la gran diferencia de esas piezas dentarias. Seguimos con los gráficos. Siempre es bueno observar gráficos para darnos cuenta de lo que estamos hablando y de lo que estamos observando. Habitualmente se presentan las cúspides en talón o en garra, que se consideran una cúspide adicional muchas veces, localizadas en la superficie lingual de piezas dentarias anteriores. Se extienden por arriba de la unión cemento-esmalte hacia la porción incisal. Suelen tener dificultades habitualmente en el cierre de la cavidad bucal del paciente y muchas veces cuando se realizan, es decir, se realizan tratamientos protéticos, porque hay que tratar de eliminar esas piezas para muchas veces apoyar algunas piezas que, bueno, se van a ubicar, o algunas prótesis que se van a ubicar sobre ese sector. Ahí ven entonces ustedes las anomalías de estructura. Cuando hablamos de anomalías de estructura, estamos hablando de las famosas amelogénesis imperfectas. Cuando hablo del término amelogénesis, me refiero a todo lo que es tejido adamantino, esmalte, sustancia mineral, que tiene aproximadamente casi un 95 a 96% en cavidad, en pieza dentaria, en cavidad bucal, limitándose simplemente casi a un 3 o 4% de materia orgánica. Amelogénesis imperfecta y la dentinogénesis imperfecta, además de la fluorosis. Vamos a ver los gráficos. Amelogénesis imperfecta. Cuando hablamos de amelogénesis imperfecta, estamos hablando de lesiones que se caracterizan por alterar la estructura del esmalte. Pueden ser hipoplásicas, pueden ser hipomadurativas o hipocalcificadas. Ahí están las características de estas tres: las hipoplásicas, las hipomaduras y las hipocalcificadas. Hipoplásicas, que no han llegado a formarse en su totalidad. Hipomaduras, es decir, que no han alcanzado una maduración a nivel mineral esas piezas dentarias, como habitualmente deberían llegar. Y una hipocalcificada, porque hay una deficiencia en la calcificación. Esos aportes de elementos adamantinos que se van posesionando como una especie de ladrillos sobre generalmente la base de las otras que han quedado de los otros cristales de hidroxiapatita, están alterados. Y esa situación provoca el deterioro prematuro de estas piezas. Al ser hipocalcificadas, a una masticación excesiva, fuerte, de la cavidad bucal, estas suelen estallar, similar a lo que pasa cuando se aprieta, por ejemplo, un plástico o un vidrio apretado con bastante presión. Se pierde la materia, en este caso mineral, de esa pieza dentaria. Hipoplásico, las características de ese esmalte: parece que estuviera cribado, es decir, parece que tuviera unas perforaciones, donde podemos ver ya la parte de la dentina. Hipoplásico, no hay una buena formación. Plastos, formar, hipos, poco, ¿cierto? Hipocalcificado, acá dice clasificado, calcificado, es decir, hay una deficiente calcificación de estas piezas generalmente dentarias. Y vean ustedes cuál es la característica: las cribas que aparecen, parece un diente cribado, un diente perforado, un diente que tuviera perforaciones a nivel de esmalte. Y al examen radiográfico lo vamos a visualizar de esta manera, aunque este examen clínico y radiográfico no corresponden al mismo paciente. Vamos a ver el otro, el hipomaduro, ¿cierto?
una maduración que no llega definitivamente a los extremos. ¿Qué pasa? Nosotros tratamos de solucionar estéticamente esta pieza dentaria y lo que vamos a llegar a producir es el desprendimiento de toda la porción del esmalte. Entonces, ni coronas, ningún tipo de tratamiento va a soportar esto porque esto va a empezar como, apelando al término de construcción, como a descascararse dentro de la cavidad bucal. Hipomaduro. Características: hipomaduro, hipocalcificado, ¿no? E hipoplásico. Hablamos de la dentinogénesis imperfecta. Hemos hablado lo del esmalte, amelogénesis imperfecta. Dentinogénesis imperfecta cuando el que se afecta no es el esmalte, el que se afecta es el tejido dentinario. Y ustedes pueden observar, muchas veces hasta por translucidez, el esmalte deja ver a la dentina. Opalescente esa dentina, similar al color ámbar, al color de la botella de cerveza. Vean ustedes, en las dentinogénesis imperfectas, las coronas, generalmente normales, muchas veces son extremadamente bulbosas en algunas piezas dentarias, ¿no? Hay coronas que son normales, pero la dentinogénesis imperfecta tiene una característica. Parecen que estuvieran infladas esas coronas. Son mucho más bulbosas. ¿Qué es lo que hacen? Generalmente lo que producen es una fractura generalmente de la dentina, pero también desmoronamiento del esmalte cuando se produce este tipo de lesión. Dentinogénesis imperfecta no solamente es coronas extremadamente grandes, sino también hay una constricción cervical, pasible muchas veces a las fracturas. Estudio pormenorizado de una dentinogénesis imperfecta. Vean ustedes lo estrecho que queda un cuello, a nivel de incisivos, a nivel de premolares. En el segundo premolar tenemos ese problema en los inferiores. El cuello es muy, muy estrecho, lo cual muchas veces en el momento de la extracción puede llegar a provocar fractura de corona. ¿Cierto? Pero en estas piezas dentarias asociadas a esta patología, todas las piezas dentarias son estrechas, son extremadamente bulbosas en su corona, pero estrechas a nivel cervical. Examen radiográfico seriado que estamos observando. Dentinogénesis imperfecta de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Hablamos de tipo 1, las características asociadas también a qué, asociadas también al color de los ojos de una persona. Ojos también ligeramente amarillentos y piezas dentarias que se destruyen con facilidad, como ven ustedes en la parte clínica. Prácticamente el esmalte por translucidez deja ver ese deterioro que tienen esa dentinogénesis de tipo 1. La de tipo 2, altamente destructiva, destruye especialmente toda la parte del tejido dentario, especialmente en piezas dentarias temporarias. Vean ustedes, ese paciente ya no puede ni masticar siquiera, ¿cierto? Y al examen radiográfico veamos lo bulboso que pueden ser en este caso, las coronas. Y el tipo 3, la de dentinogénesis imperfecta tipo 3 o de Brad-Wine, que también se llama, muy rara y que se produce generalmente en pacientes autosómicos dominantes. Una destrucción también del segmento anterior. Tienen más predilección por el segmento anterior que por los segmentos posteriores. Estoy hablando del tipo 3 de este tipo de dentinogénesis. Las fluorosis, excesiva cantidad de flúor a nivel de la cavidad bucal, muchas veces aguas demasiado fluoradas, pacientes que se han acostumbrado a asistir al odontólogo para fluorarlos permanentemente a sus niños. Muchas veces observamos a pacientes que en un mes hacen fluorar 2 veces a su niño, o 3, cuando las fluoronizaciones deberían ser aproximadamente cada 6 meses en el odontólogo. Ese exceso de flúor produce estos dientes similares a el color de la botella de cerveza, ¿no? Es decir, hay una fluorosis de esas piezas dentarias, lastimosamente, que afectan la parte estética, que no van a poder ser mejoradas simplemente con el tratamiento a nivel estético odontológico, la colocación de algunas coronas, la colocación de algunas resinas, especialmente para tratar de aliviar este tipo de problemas.
Ahí están las fluorosis, las leves, las moderadas, las severas y graves. No solamente fluorosis, sino también aguas con alto contenido mineral, especialmente en zonas auríferas, donde mucha gente, y zonas mineras, donde mucha gente bebe el agua, muchas veces contaminada y con alto contenido mineral. Con el tiempo sus piezas van a tener estas características, porque no solamente es el flúor el que produce el deterioro en el color de estas piezas dentarias, sino también el alto contenido mineral de, por ejemplo, el agua en algunas zonas especialmente rurales y que carecen de agua potable. Muy bien, perlas de esmalte, que ya las hemos observado, en las zonas de furcación generalmente, a nivel de las raíces también pueden observarse estas perlas de esmalte. Las hipercementosis, aumento excesivo en la formación de cemento, aumento mayor de cemento, que producen generalmente que esas piezas dentarias no puedan ser, uno, extraídas fácilmente y muchas veces al un impacto masticatorio fuerte pueden llegar a, de alguna manera, eh, fracturar parcialmente en este caso, las porciones alveolares de las piezas dentarias. Vamos a cerrar ya esto con las anomalías de color, ¿ya? En las anomalías de color están generalmente las pigmentaciones endógenas y las pigmentaciones exógenas. Cuando hablamos de las endógenas, hablamos muchas veces aquellas que pueden venir durante la formación del tejido dentario. En el vientre uterino pueden darse lesiones endógenas. El uso, por ejemplo, de una mamá que ha utilizado mucho tetraciclina, por ejemplo, puede llegar a provocar una dentición o una pigmentación endógena. Personas que tienen o embarazadas que viven en zonas rurales que van consumiendo agua con alto contenido mineral pueden dar una pigmentación de tipo endógena. Las famosas, como hemos mencionado, fluorosis también, ¿no?, en la cavidad bucal. Y bueno, ahí están las pigmentaciones endógenas características y vean ustedes la tetraciclina como un elemento fundamental. No solamente la pigmentación, sino también lesiones a nivel sistémico, a nivel renal, que puede llegar a provocar el uso excesivo de tetraciclina. No solamente es pigmento de los dientes, ¿no? Y factores exógenos, dependiendo del tipo de alimentación que consumimos. Muchas veces personas que acostumbran a tomar demasiado café tienen generalmente pigmentaciones parduzcas en su cavidad bucal, ámbar en su cavidad bucal. Personas que comen cualquier cantidad de, por ejemplo, caroteno, por ejemplo, presente en las verduras, tienen ciertos grados de coloración verduzca, así también como el contenido de la coca, por ejemplo, masticadores de coca que tienen pigmentos exógenos en su cavidad bucal, ¿cierto? Y vemos los ejemplos de los alimentos que pueden causar ese tipo de pigmentación precisamente en la cavidad bucal. Bueno, 71 láminas que hemos ido repasando, tanto de forma clínica como de forma radiográfica, que espero que hayan sido del agrado de ustedes y de, bueno, sobre todo orientación, porque esto también viene acompañado de una bibliografía. Entonces, jóvenes, ya la próxima semana van a tener otro tema seguro de avance y les ruego que lo sepan de alguna manera capitalizar todo este tipo de explicaciones, porque de estas mismas clases salen las preguntas del examen parcial que ustedes dan habitualmente cuando se cumple ya el tiempo establecido para el desarrollo de una evaluación. Nada más, jóvenes, conmigo nos vamos a ver dentro de un par de semanas. El 19 de mayo vamos a tener otra clase con otro tema que seguramente también lo vamos a preparar, especialmente con gráficos. Me interesa mucho que vean la parte gráfica, la parte clínica y la parte radiográfica, que creo que es lo más expresivo que tiene esta materia porque se trata precisamente de llegar a un diagnóstico. Muy bien, jóvenes, eso es todo. Les deseo que tengan un buen día y que, bueno, realicen sus actividades normales, las bendiciones habituales para que ustedes tengan un lindo y bendecido día y también una linda y bendecida semana. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Gracias. Permiso.